A todos en México. Buenas tardes, ya casi noches a usted, señora embajadora en Moscú. Hoy nos movemos a Rusia, nación fundamental en el escenario euroasiático y como todos sabemos se vio sumido en la pandemia igual, luego de haber experimentado una dramática baja en el precio de su principal exportación, el petróleo, que le ha afectado todavía más duro que a México. Le agradezco, embajadora, pensado por su disposición a participar en este programa y a ilustrarnos sobre el momento que vive esa nación. La embajadora Norma Pensado es diplomática de carrera, actualmente nuestra embajadora en Moscú. Es exembajadora, es concurrente en Armenia y en Belarus. Ha sido embajador en Suecia, Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia, además de haber sido subsecretaria para América Latina y el Caribe, directora general para Europa y subdirectora de la Comisión para Centroamérica, entre otros. Fue representante alterna ante los organismos de las Naciones Unidas en Viena y consejera de la misión mexicana ante la OSD. Obviamente es una funcionaria de excelencia. Nuestra moderadora, la maestra Isabel Turrent, es egresada del Colegio de México en licenciatura y maestría y además tiene una maestría en política en la Universidad de Oxford. Ha sido profesora de historia en la Unión Soviética, en el Colegio de México, donde también fue profesora investigadora. Es conferencista frecuente y escribe en Letras Libres, antes en Vuelta, y en el periódico Reforma. Les informo que debido a una baja calidad de la línea de internet, le propuse a la maestra Turrent que usara solo el audio. Bienvenidos todos. Gracias, Isa querida, por aceptar esta invitación. Te paso la palabra. Gracias a ustedes. Buenos días a todos, como decía Luis, en México, y buenas tardes a la embajadora en Moscú, a la embajadora Norma Pensado. Le agradezco muchísimo a Comexi la invitación a dialogar con la embajadora sobre Rusia y sobre la relación de México con ese país. Son muchísimos los temas que me interesan porque Rusia está atravesando, como muchos países, acomodos políticos, avances y retrocesos, y una nueva relación con los Estados Unidos desde que Trump llegó al poder. Fricciones y sanciones con la Unión Europea desde la crisis de Ucrania y Crimea, y una vuelta más en la espiral de confrontaciones de Rusia con China. Sin embargo, parece inevitable empezar nuestra plática con la pandemia del COVID-19 en Rusia y sus consecuencias. El presidente ruso, Vladimir Putin, enfrentó muy tarde la crisis, como otros muchos países, incluyendo el nuestro. En marzo, Putin insistió que el número de infectados era bajo y dejó el combate al virus a otros funcionarios. Semanas después, con 42,000 casos de infectados, siguió insistiendo que la situación estaba bajo control. Así que no fue sino hasta fines de abril que Putin reconoció la gravedad de la epidemia y ordenó confinamientos y distancias obligatorias. Para entonces, las consecuencias económicas eran ya graves y el descontento de la población visible. El Financial Times, en un largo artículo, por ejemplo, indica que el ingreso per cápita bajará 5% este año en Rusia. El desempleo se duplicará 10% y la producción industrial ha disminuido ya 2,5%. Embajadora Pensado, ¿cómo ha vivido usted desde allá esta crisis? ¿Le parecen adecuadas las medidas que ha tomado el gobierno de Putin? ¿Exagera la prensa occidental? Sí, bueno, muy buenos días en México, buenas tardes a quienes nos ven desde Moscú y bueno, buenos días, tardes, noches, dependiendo de donde nos estén viendo. Primero que nada, quisiera agradecer la invitación de Comexi, su presidente, querido Luis Rubio, Verónica Ortiz, la directora general de Comexi, a todo el equipo de Comexi, al auditorio, por esta oportunidad, por esta invitación, que realmente pues nos permite transmitir desde la visión de la embajada una visión
de lo que nosotros estamos presenciando in situ, de cómo percibimos las cosas desde acá. Quisiera también aprovechar antes de iniciar la ocasión para saludar a mi querido amigo y colega, el embajador Víctor Coronelli, que sé que está unido en el auditorio virtual. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos, gracias por tu interés. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos y a Comexi por esta invitación. Querida Isabel, me da mucho gusto que seas tú la moderadora y que tengamos una conversación abierta, fluida y desde luego que después podremos entrar a las preguntas. Yo quisiera iniciar partiendo del hecho de que precisamente cuando se habla de Rusia, el tema Rusia por alguna razón siempre genera posiciones un poco extremas, un poco contrapuestas. La verdad es que yo voy a tratar de dar esa visión objetiva desde lo que nosotros presenciamos aquí y creo que podemos aprovechar esta oportunidad para romper algunas preconcepciones, algunos mitos que se dan cuando uno habla de Rusia, en uno o en otro sentido, ¿no? Depende. Quizá para iniciar, creo que es importante comentar y voy a atender esta invitación a que hablemos fundamentalmente de lo que es el tema ahorita de actualidad, ¿no? El tema de la pandemia del COVID-19. Rusia actualmente es el tercer país a nivel mundial, solo después de Estados Unidos y Brasil, en número de contagios. Es el primero en número de contagios en Europa, ya rebasó a los países que fueron los más afectados a un inicio. Actualmente, con cifras del día de hoy, Rusia presenta 545.458 casos de contagios ya acumulados en lo que va desde que inició la pandemia, ya, es decir, rebasa el 500.000 de personas afectadas. En las últimas semanas, el número de contagios nuevos por cada día rebasan los 8,000, han estado entre 8,500, 9,000 casi. El día de hoy, sin embargo, bajaron, bueno, más bien las cifras de ayer que se presentaron hoy ya nos hablan de 8,248, es decir, una pequeña baja, pero la tasa de mortalidad es bastante baja. El número de fallecimientos acumulados por casos de COVID es de 7,284. Después vamos a comentar un poco este tema porque sé que ha generado algunos cuestionamientos. La tasa de mortalidad entonces es apenas de un 1,3%, que es realmente bajísima en comparación con otros casos. Un dato importante que creo que es también necesario tener en cuenta es que Rusia es el país que ha hecho mayor número de pruebas. Ahorita rebasa ya los 15,300,000 pruebas en lo que va del inicio de la pandemia. Entonces, esto también nos explica mucho el por qué quizá la tasa de mortalidad tan baja en relación con el número de contagiados. Voy a hacer una presentación que voy a dividir en 4 grandes temas, digamos. Uno es, ¿dónde estaba Rusia en el momento en que inicia la pandemia? ¿Cómo los agarró el momento? ¿Estaban preparados? ¿No estaban preparados? ¿Cómo estaba Rusia? Dar un contexto inicial. Después pasaré a un segundo momento en cómo enfrenta Rusia la pandemia, ya una vez que está declarada, digamos, aquí en el país. ¿Cuál es el impacto económico y en alguna medida social que se presenta a raíz de esta pandemia? Y concluiré esta parte con una visión, algunas reflexiones sobre las perspectivas post-COVID, digamos, el qué sigue de esto, ¿no? Y después, como comentabas, Isabel, desde luego tendré mucho gusto en referirme a la relación bilateral entre México y Rusia. Entonces, para dar inicio a lo que es la cuestión de la pandemia y Rusia,
dónde estaba Rusia, cuál era la situación en el momento en que se empieza a dar. Yo creo que nosotros, como lo vivimos acá, la verdad es que no diría yo que Rusia reaccionó tarde, más bien al contrario. Creo que Rusia actuó de manera muy rápida en el momento en que vio sus dos primeros contagios. Hay que recordar que Rusia tiene una frontera de más de 4.000 kilómetros con China. Los primeros casos que se encontraron en Rusia, en regiones apartadas en el lejano oriente ruso. Hay que recordar también que Rusia es un país inmenso, es el más grande de 17 millones, más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, fueron dos casos de nacionales chinos que no estaban generando transmisión. Lo primero que hizo Rusia, eso fue a principios de febrero. Y lo primero que hizo China fue inmediatamente, Rusia fue inmediatamente sellar su frontera con China y prohibir la entrada de chinos a Rusia. En un primer momento, pues se pensó que eso iba a generar tensiones entre los dos países. La verdad es que la relación entre Rusia y China es, en mi opinión, bastante pragmática y después hubo una situación inversa y los chinos hicieron lo mismo. Empezaron a ver que llegaban chinos que venían contagiados de Rusia y pues tampoco los querían dejar entrar. Pero bueno, la verdad es que fue una acción muy rápida de sellar y eso hizo que la transmisión de contagios no fuera tan rápida en ese momento, lo que le permitió a Rusia empezar a aprender y ver un poco cómo se estaban dando las cosas en otros lugares del mundo y de alguna manera empezar a prepararse. Obviamente a Rusia, como a todos los países en el mundo, el tema de la pandemia los tomó por sorpresa. Creo que sí podemos decir que ha habido una especie de ensayo-error que han ido aprendiendo en la práctica, como ha sido en la generalidad de los países, pero digamos, hubo esa primera reacción inicial que los ayudó a irse preparando. ¿Cómo estaba el sistema de salud en Rusia en ese momento? La verdad es que es un sistema que ha sido debilitado por una tasa de inversión baja en el sistema, en la modernización del sistema de salud. En los últimos años se ha invertido aproximadamente un 3.4% del PIB, cuando la media mundial es aproximadamente del 10%. O sea, sí había una desinversión en la parte de la modernización del sistema de salud. En los últimos 30 años, Rusia ha perdido muchos epidemiólogos. Según algunas estadísticas, hablan que de 33,000 que llegaron a tener en la época de la Unión Soviética, actualmente tienen 13,800, lo cual pues sí es una pérdida importante en el número de epidemiólogos. Sin embargo, hay que comentar que Rusia tiene un sistema de salud universal de acceso gratuito para todos los ciudadanos rusos. Los ciudadanos rusos saben cómo funciona su sistema de salud, saben qué hacer, a dónde acudir y están acostumbrados a utilizarlo. Entonces, eso es algo que ha ayudado también en el manejo de esta situación. Y según cifras de la OCDE, Rusia ocupa el tercer lugar en número de camas médicas per cápita. Tienen 1.172.000 camas médicas en total y ocupa el primer lugar mundial, según la OCDE, en número de médicos por cada 100,000 habitantes. Creo que ese es un dato importante también para tener esta visión un poco más amplia de las cosas. La epidemia se propagó, como decía yo, más tarde y cuando ya se empieza digamos, a hacer la transmisión de manera más masiva, es ya hasta el mes de marzo, es decir, un mes después de la aparición de los primeros dos casos.
cuando se empiezan a ver estos casos, que son casos importados fundamentalmente de Europa, lo que hace Rusia es básicamente empezar a poner en cuarentena a todas las personas que llegan del extranjero. Rusos o no rusos, cualquier persona que llegue de fuera tiene que cumplir una cuarentena de 14 días y establece un sistema de monitoreo incluso a través de reconocimiento facial. Eso es interesante porque les funcionó muy bien en el Mundial en 2018. La verdad es que podemos decir que les salió muy bien. El Mundial fue realmente un gran evento y todo. Y mucho del control que se tuvo, mucho de la seguridad que se garantizó para todos los aficionados que vinieron, tenían que ver con todos estos sistemas de reconocimiento facial, de todo, que no eran muy visibles, pero que le permitían a las autoridades rusas pues tener un control de la situación para prevenir cualquier tipo de eventual contingencia, ¿no? Entonces, bueno, establecen esta cuarentena. Básicamente deciden unos días después que se van a cerrar las fronteras ya para todo, se cierran todas las fronteras totalmente, tanto las fronteras terrestres como las fronteras aéreas y las fronteras marítimas. Entonces Rusia queda totalmente aislado del mundo y empiezan a distribuir, digamos, las funciones. Eso es algo interesante porque es un tema que ha generado también algunos comentarios a favor, en contra. Se establece un comité de, digamos, de crisis, fundamentalmente encabezado por el primer ministro, pero el presidente Putin también le da una, digamos, transfiere responsabilidades o le da las responsabilidades a los gobiernos locales. Los gobernadores de las diversas regiones tienen la facultad y tienen digamos, la facilidad de poder tomar las medidas que consideren importantes y necesarias en función de cómo esté la situación pandémica en sus respectivas regiones. Una cosa interesante que creo que es también importante mencionar de cuál es el contexto en el que se inicia la pandemia en Rusia es que la economía rusa es una economía fundamentalmente centrada en el sector energético, es el principal productor de gas y uno de los más importantes de petróleo, y está basada en grandes grupos industriales. No tanto en pequeñas y medianas empresas, que como hemos visto es uno de los sectores que ha sido de los más golpeados. El hecho de que las pymes, el sector pymes, contribuye con una tasa bastante baja en la economía rusa, creo que también es algo interesante a tener en cuenta porque no les ha generado, digamos, un problema mayúsculo. El turismo, por otro lado, que es otro de los sectores donde se ha visto mucho el impacto de la pandemia alrededor del mundo, también es un sector que es bastante, digamos, marginal dentro de la estructura de la economía rusa, contribuye Embajadora, con lo que usted está diciendo, es que si no intervengo para matizar algunas cosas, luego ya no lo voy a poder hacer. Sí, por favor. Yo creo que sí es muy importante sobre el tema que estaba usted hablando, decir que el precio del petróleo ha afectado muchísimo a Rusia porque el 50% de su ingreso presupuestal consolidado viene del petróleo, de las ventas del petróleo y de gas. Y yo creo que también habría que apuntar ahí que Rusia en ese sentido es también un ejemplo de lo que pasa cuando una economía se concentra en la producción
de unos cuantos productos y depende en sus ingresos de exportaciones de sus productos. Yo creo, por ejemplo, que les va a costar mucho trabajo restaurar la salud económica a los rusos si el precio del petróleo no sube. Entonces, yo creo que es bueno que quien nos está escuchando tenga la cifra de la proporción del ingreso que representa el petróleo y el gas, porque es inmensa, ¿no? Y en cuanto a las críticas de esta estrategia de dejarle a los gobernadores regionales la iniciativa, yo creo que esto también es parte del desconcierto que provocó dentro de Rusia y de la tardanza que tuvo Putin para establecer una política concreta y eficaz frente a la epidemia. La prensa internacional ha criticado el hecho de que Putin usó a los gobernadores regionales como pretexto para los problemas que él mismo había generado, ¿no? Entonces, es una estrategia inteligente, sí, pero sobre todo para Putin, porque él es un presidente todopoderoso, omnipotente, ahora no tiene ninguna restricción a su poder, y él pudo haber tomado las riendas del control de la epidemia sin tomar como chivos expiatorios a los gobernadores regionales, ¿verdad? Sí, yo creo, qué bueno que mencionas justamente esto de la parte importante de la producción petrolera y de gas, porque precisamente era una de las cosas que iba a mencionar. Rusia también enfrenta el inicio de la pandemia en una situación difícil económicamente por la caída de los precios del petróleo. Esa caída de precios no tiene que ver con la pandemia y era anterior al inicio de la diseminación del COVID-19, pero sin duda es un elemento que se suma, digamos, a las dificultades que crea toda esta pandemia, ¿no? Y efectivamente, pues, vemos cómo están haciendo esfuerzos los rusos y otros de los países principales productores de petróleo, en particular con Arabia Saudita. Las reuniones, ya van 2 reuniones del grupo OPEP y OPEP Plus, en donde se acuerdan reducciones de la producción de barriles diarios. Desde luego Rusia tiene una parte importante en esa reducción de los 9.7 millones de reducción de barriles diarios que se acordaron. Pues Rusia tiene que reducir diariamente 2.5 millones de los 11 millones que normalmente produce al día, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente es un tema que le pega a su economía, aunque hay algunos otros aspectos a los que me voy a recibir más adelante cuando veamos lo del impacto económico, que lo ayudan, digamos, a sortear un poco estas dificultades. Y en la parte digamos, de cómo estaba el contexto político, ya hablé un poco de cómo estaba el contexto en términos de preparación del sistema de salud, en términos de económicos y demás, pero en términos políticos, quizá 2 de los grandes prioridades en el momento en que se inicia la pandemia eran 2 eventos fundamentales para el gobierno ruso, para el presidente Putin: la celebración del desfile del Día de la Victoria, que tradicionalmente se celebra cada año aquí en Rusia el 9 de mayo en varias ciudades, y este año, por ser el 75 aniversario de la victoria sobre el ejército de la Alemania nazi, sobre la Alemania nazi, se preveían un evento todavía con mucha mayor importancia y con la participación de varios líderes mundiales. El propio presidente Macron de Francia había confirmado su participación. Entonces estaba ese gran evento en la puerta y también estaba la fecha ya definida para las votaciones de enmiendas constitucionales que se habían anunciado
a principios de año. Esos dos, digamos, grandes eventos estaban en la mesa puesta y obviamente la pandemia pues hace que estos planes tengan que ser revisados, tengan que ser pospuestos en un primer momento sin que se supiera para cuándo. Ahorita ya hay fechas para el desfile del Día de la Victoria, será el 24 de junio, y para las votaciones de las enmiendas constitucionales será el 1 de julio próximo. Pero sin duda a mí me gustaría, embajadora, si usted pudiera extenderse un poco más en lo de las reformas constitucionales, porque estas reformas están encaminadas para, bueno, por parte de Putin, que se las propone, para poder prolongar su gobierno, que se ha extendido ya por 20 años, y su periodo termina en 2024. Entonces, estas reformas constitucionales o le van a dar un poder inmenso al Parlamento, que ahora va a poder nombrar al primer ministro y al gabinete, y entonces Putin puede ejercer su papel de supervisor después de 2024 a partir de la tribuna del Parlamento, o crear un gran consejo que convertiría a Putin así como el padre de la patria permanente y le podría también permitir prolongar su gobierno después de 2024. Yo siento que los dictadores, porque Putin es un dictador, no dejan el poder, y sobre todo cuando van envejeciendo, no dejan el poder de una manera voluntaria y fácil. Y menos cuando un régimen arrastra una historia de represión, de muchísima corrupción y demás. Entonces, estas reformas legislativas que se van a someter a un referéndum son en realidad un programa político del presidente Putin para permanecer en el poder, que va a tener efectos muy negativos sobre la salud de la maltratadísima democracia rusa, ¿no es cierto? Bueno, querida moderadora, yo creo que a mí no me corresponde emitir opiniones sobre cuál va a ser la decisión de la población rusa respecto a las votaciones, a las enmiendas constitucionales. Es sin duda un evento importante en la política interna del país. Es la enmienda, van a ser las enmiendas más importantes desde 1993 que se había instituido la Constitución rusa, y como bien señalas, pues representan cambios en mayores facultades al poder legislativo, a las dos cámaras, fundamentalmente la Duma, como bien dices, tendrá mayores facultades y podrá aprobar la designación del primer ministro, cosa que ahora no lo tiene, y del gabinete de los ministros. Claro. Pero, y bueno, y tiene algunas cuestiones como temas del salario mínimo, que no puede estar por debajo de la media mínima de subsistencia, la indexación de las pensiones, en fin, varias cosas. Pero sin duda, bueno, será una decisión del pueblo ruso el que defina cuál es el futuro que quiere para el próximo. Las encuestas que actualmente ha sacado el Centro Levada, que es uno de los centros independientes más reconocidos en Rusia, dan una posible tasa de participación de un 66%, según la última encuesta. Y dentro de esa encuesta se habla de que habría a favor un 44% a favor de las enmiendas. Pero de ese 44%, 55% serían los que pensarían ir a votar, con lo cual, previsiblemente, si atendemos a estas encuestas, previsiblemente las enmiendas vayan a pasar. Pero como digo, creo que a mí no me corresponde juzgar. Eso del voto en Rusia
que ellos mismos se dicen que son una democracia dirigida, pues siempre es muy relativo, ¿no? Porque salen a la calle los que protestan en contra del régimen de Putin, no están de acuerdo con sus medidas y los reprimen de una manera sistemática y permanente. Entonces todos sabemos que en Rusia se manipulan las elecciones. Ahora, sí es verdad que la tasa de popularidad de Putin ha bajado mucho, entonces la votación a favor de sus enmiendas constitucionales puede ser más reducida de lo que él espera. Pero no son elecciones libres y democráticas, todos lo sabemos, ¿verdad? Sí. Bueno, estas no van a ser elecciones, serán unas votaciones para las enmiendas. De hecho, hay quien habla de un referéndum de manera equivocada, tampoco es un referéndum, son unas votaciones para ver en paquete si se aprueban o no se aprueban este grupo de enmiendas. Pero como digo, es un paso, yo creo que en la consolidación, en los avances de los procesos de los diferentes países, y pues será interesante ver cuál es la participación y cuáles son los resultados finales de esto. Creo que en Rusia se está dando un proceso de cambios, de transiciones. La misma pandemia ha hecho que incluso las manifestaciones también se empiecen a convocar y a dar en línea por el tema del confinamiento. Entonces, bueno, están sucediendo cosas interesantes. Creo que nuestro papel pues será como actores y observadores de la situación mundial, pues estar atentos a ver cómo pasan, cómo transcurren y cómo se van, cómo va evolucionando el país, ¿no? Entonces yo creo que va a ser interesante. Y quizá un poco, sí, perdón. Mire, nada más, aquí checando el reloj, tenemos ya 10:35 y no hemos empezado con el tema de la relación entre México y Rusia. ¿No me haría usted favor de redondear para poder entrar a nuestro último tema? Porque si no nos vamos a montar con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cómo no? Bueno, a ver, tratando de ser muy rápida, muy sintética, estábamos todavía en la parte de cómo estaba la pandemia, cómo estaban antes de la pandemia. Bueno, Rusia es un importantísimo actor global multilateral, siguen en ese papel, son miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del G20 y todo, que eso le da también una perspectiva importante. Y hay dos cosas que tenemos que tener en mente. Rusia, desde la anexión de Crimea en 2014, ha sido objeto de sanciones por varios países, Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá, etc. Y el tema de las sanciones, la verdad es que en vez de afectarlos negativamente, los ha ayudado porque establecieron una política de hacer frente a esas sanciones que en la práctica los ayudó a reactivar su planta productiva y ha sido de manera exitosa. Y eso, en el actual contexto de la pandemia, pues estamos viendo que los está ayudando a enfrentarla de manera pues bastante holgada, porque están acostumbrados a no depender mucho del resto del mundo. Han establecido una política de sustitución de importaciones bastante fuerte y eso es parte del nuevo programa de recuperación que acaba de presentar el primer ministro ahora a principios de junio. Y por otro lado, tienen un fondo, el Fondo Nacional de Inversiones, que representa un 11% del PIB, que también les da un colchón bastante fuerte para poder enfrentar este tipo de contingencias. Para no extenderme mucho, porque ya me hiciste este señalamiento, ¿cómo enfrentaron la pandemia? Bueno, han hecho un trabajo realmente importante en términos de fortalecer sus capacidades
incrementaron impresionantemente el número de camas, pasaron de 55,000 camas para casos infecciosos a 160,000. Cuentan con un número bastante amplio de ventiladores para ayuda respiratoria, 40,000 tienen, o sea, eso da un 27 ventiladores por cada 100,000 habitantes. Digamos que en el caso de Italia, por ejemplo, tenían 5 ventiladores por cada 100,000 habitantes, entonces eso pues nos da un poco la perspectiva. Sí, al inicio prohibieron el inicio de, al inicio prohibieron las exportaciones del equipo y material médico y facilitaron todas las importaciones de este tipo de equipo. Ahora ya han relajado un poco esas medidas, pero digamos que en general el tipo de medidas que se han estado tomando van más o menos en línea como con lo que hemos visto a nivel mundial. Digamos, salvo que en el caso de Rusia, como en algunos otros países, pero no en términos generales, están trabajando de manera muy importante en el tema de producción de vacunas y de posibles tratamientos. Esto, bueno, es un tema que preocupa al mundo entero, el poder tener una vacuna, tratamientos lo antes posible. Nos interesa a todos, por supuesto. Y en eso están trabajando de manera pues muy intensa con centros de investigación bastante reconocidos. Yo diría que una de las cosas que desde mi perspectiva es más importante de cómo han enfrentado esto, independientemente de si le bajó la popularidad al presidente o no por esto, es un paso adelante en el tema de fortalecer más, digamos, el federalismo. Rusia es una federación, pero había estado, el ejercicio del gobierno era más de un corte centralista. Ahora estamos viendo una mayor federalización y un traspaso de responsabilidades reales a los gobiernos locales. Y la verdad es que la mayoría de los gobiernos locales lo han hecho en general bastante bien. En particular, el alcalde de Moscú creo que ha tenido un muy, muy buen desempeño que ha sido pues reconocido por todos. Embajadora, sí. Voy a regresar tu exposición al punto de la economía, cuando hablas de la autarquía y demás, para amarrarlo con las relaciones entre México y la Unión Soviética y los problemas que nos interesan a mí y a todos los mexicanos que saben del tema sobre la relación económica de inversiones y política que tenemos con Rusia. Como todo mundo sabe, la relación entre la Unión Soviética, Rusia y Rusia después de la Unión Soviética ha sido una relación larga y muy interesante, ¿no? Nos mandaron a la embajadora Kollontai, reconocimos hace 130 años al gobierno bolchevique, pero ahora en una relación diferente, en una nueva situación, aunque nuestra relación abarca temas estratégicos como el desarme nuclear, está muy concentrada también en asuntos comerciales e inversiones. En esta autarquía que usted señala muy, muy ciertamente que han tratado de establecer, que a mí personalmente las autarquías económicas me parecen un poco suicidas en cualquier parte, pero bueno, ellos han respondido hacia las sanciones europeas, pero nos ha afectado a nosotros también porque ha habido muchos problemas para incrementar nuestras exportaciones agropecuarias a Rusia y tal vez también para multiplicar las inversiones mexicanas allá, que hay inversiones importantes como la de una fábrica de gruma en Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo podemos englobar esto en el rumbo económico que está teniendo Rusia? ¿Y cuál es el futuro de las relaciones entre México y ellos? Tomando en cuenta y en consideración como escenario
muy posible que mañana sabremos si México entra a formar parte del Consejo de Seguridad durante 2 años. ¿Cómo podemos manejar nuestra relación con Rusia en el campo económico y comercial? En cuáles temas dentro del Consejo podemos cooperar con los rusos y cuáles de nuestras preocupaciones están ellos dispuestos a apoyar. Sí, sí. Bueno, muy bien. Pasemos entonces a la relación bilateral y te agradezco mucho de darme la oportunidad de comentar precisamente la relación bilateral ahora, porque este año estamos, Rusia y México, conmemorando el 130 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Es decir, que es un año particularmente importante para nosotros, para México y para Rusia y para la relación entre los dos países. Como bien señalabas, pues es una relación añeja, tradicionalmente muy buena y muy rica en todos los campos. En el diálogo político tenemos un récord pues bastante bueno, tenemos establecido lo que nosotros llamamos en la jerga diplomática un mecanismo de consultas políticas bilaterales sobre temas de interés mutuo. Y este mecanismo que significa que hay reuniones periódicas a nivel de subsecretarios, de viceministros, pues nos sirve un poco para hacer un corte de caja de manera regular, ver dónde estamos en la relación, ver cuáles son los temas que nos interesan a uno y otro lado, avanzar en cuestiones de cooperación. Para nosotros es muy importante, y como bien lo señalabas, el hecho de que muy probablemente mañana estemos celebrando la elección de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el periodo 21-22, pues nos va a representar también una oportunidad de un trabajo todavía más intenso con Rusia en el marco de Naciones Unidas, en particular del Consejo de Seguridad. Debo decir que hay nuestra agenda multilateral es bastante intensa porque México y Rusia compartimos muchos de los valores de Naciones Unidas. México y Rusia comparten también la importancia del multilateralismo, fundamentalmente en la época actual. Nosotros no vemos una solución para muchos de los grandes retos actuales si no es a través del diálogo, a través de la cooperación y a través de las instancias multilaterales como canal para poder enfrentar estos retos globales. Entonces yo creo que ahí tenemos una base muy importante de diálogo y de entendimiento con Rusia para muchos temas y los vamos a trabajar sin duda. El ministro Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, acaba de hacer una visita a México, una visita oficial en febrero pasado, el 6 de febrero, y precisamente esto es parte de estos intercambios y de este interés. El secretario de Relaciones Exteriores había venido acá a fines de noviembre de 2017 y bueno, como decía, este tipo de encuentros pues nos permiten avanzar en este diálogo político y avanzar en temas de cooperación y temas de interés. Desde luego hay algunos temas en los que no coincidimos, como esto que mencionabas en la cuestión de desarme nuclear, pero siempre ha habido una posición de diálogo y de respeto. Podemos avanzar y platicar reconociendo las diferencias de cada uno y tratando desde luego de encontrar los canales de coincidencias. Yo creo que ese es el principal espíritu que nos ayuda a avanzar en todos estos temas. La parte de cultura es otro de los grandes elementos que nos unen. Rusia y el pueblo ruso son un país y un pueblo de una gran cultura. México, pues no se diga, y eso nos ha ayudado también a que a lo largo de la historia de nuestras relaciones diplomáticas también este sea un elemento de acercamiento. Para comentar en los tiempos más recientes, pues
seguramente varios de quienes nos acompañan ahorita en el público pudieron gozar de la gran exposición de Kandinsky que hubo en el Museo de Bellas Artes a fines de 2017, principios del 18, y el año pasado tuvimos aquí en Moscú y en San Petersburgo una magna exposición de Frida Kahlo y Diego Rivera, que también, bueno, eran unas colas impresionantes para visitarlas. Pero también hemos hecho unos esfuerzos para llevar más de nuestra cultura respectiva a las distintas regiones. Por ejemplo, en el caso de Rusia, hemos tenido ya los Días de México en Ekaterimburgo en 2015, el año pasado de México en Samara. Este año teníamos planeado los Días de México en Novosibirsk. Lamentablemente, pues los hemos tenido que posponer, pero eso nos permite también llevar como más México al público ruso. Y es un público realmente muy conocedor y muy ávido de poder conocer más todavía sobre México. Ahorita estamos trabajando en un proyecto que a mí en lo particular me entusiasma muchísimo, que tiene que ver con las lenguas indígenas, con la promoción, la preservación y todo lo que tiene que ver con lenguas indígenas, porque como sabes, el próximo año inicia el decenio para la preservación de las lenguas indígenas en el marco de Naciones Unidas. Y bueno, pues México es uno de los países que tiene más lenguas indígenas y en donde estamos comprometidos en este tema de la preservación y de la promoción. Y Rusia, pues también es un país donde por su diversidad étnica y su extensión también tiene. Entonces se abre un espacio de colaboración bastante importante ahí. La cooperación científico-técnica es otro gran rubro que creo que tuvimos un gran boom en la época soviética, luego cayó, pero ahorita afortunadamente estamos en un momento de gran reactivación, estamos viendo un intercambio bastante fuerte con acuerdos interuniversitarios en temas aeroespaciales, en temas de tecnologías de la información, de innovación. Entonces, son realmente áreas que están en una perspectiva importante, sobre todo ahora con el tema del COVID se ha visto que estas áreas pues tienen un gran futuro y México y Rusia han estado ya avanzando en esta perspectiva. El tema económico. Sin duda, ese es el gran reto que tenemos. México y Rusia son dos grandes países, dos grandes economías. Nosotros estamos por la economía número 15, Rusia es la 11ª economía. El tamaño de nuestras economías es casi o muy cercano, casi similar. Pero el nivel de nuestro intercambio comercial y de inversiones dista mucho de estar al nivel del potencial que tendrían estas dos grandes economías. Entonces hay un gran compromiso de impulsarlas. Para eso tenemos un instrumento que es la Comisión Mixta de Cooperación Económica, Transporte Marítimo y Cooperación Económica, se llama, cubre todas estas áreas. La íbamos a celebrar este año, lamentablemente por el tema del COVID pues no podrá tener lugar esta reunión, la estamos ya planeando para el próximo año, pero esto es un esquema que nos permite de manera periódica también sentarnos a la mesa, revisar cómo están nuestra situación en el intercambio económico, tanto de comercio como de inversiones, y ver qué tenemos que hacer para seguir adelante. Un gran reto que yo veo es que lamentablemente hay un gran desconocimiento de nuestras comunidades empresariales de uno y de otro lado. Y eso es lo que ha frenado mucho que se profundice esta relación económica. Y por ello, una parte del trabajo desde la embajada para nosotros es propiciar que se dé este mayor conocimiento mutuo a través de la promoción de visitas de delegaciones empresariales de uno y de otro lado,
a través de identificar nichos de oportunidad. Nosotros como embajadas, pues obviamente estamos aquí para identificar oportunidades, para abrir puertas, para fungir como facilitadores, pero al final del día, quienes hacen los negocios, pues son los empresarios. Claro. Nosotros no podemos comprometer volúmenes de producto, ni negociar precios, ni nada, pero sí podemos ayudar a que de uno y de otro lado se conozcan, a identificar posibles áreas de oportunidad y todo, y eso es lo que estamos haciendo. El año pasado, como parte de este impulso que queremos darle, se logró que se reactivara el Comité Empresarial México-Rusia en la Cámara Rusia de Comercio. Y a partir de ahí, precisamente estaba planeada una visita de una delegación empresarial este año, que tenía que ver precisamente con sectores como innovación, como construcción, como tecnologías de la información, para que fueran a México y pudieran encontrarse con posibles contrapartes, ¿no? Ahorita, pues, el COVID nos hizo tener un poco esto en suspenso, pero gracias a las nuevas tecnologías, por ejemplo, ayer tuvimos una videoconferencia entre el COMSE de México y Roscongres, que es una gran institución rusa que se encarga de promover eventos precisamente de carácter económico, son los que organizan el Foro Económico de San Petersburgo cada año, el Foro de Vladivostok también todos los años para el Lejano Oriente Ruso, etc. Entonces, seguimos trabajando. Para no extenderme mucho, quizá lo importante aquí es reconocer que hay mucho que hacer. Nuestro comercio y nuestras inversiones están muy por debajo del potencial, pero que hay oportunidades y que lo que tenemos que hacer es precisamente trabajar para que las comunidades empresariales de uno y de otro lado se conozcan, se empiecen a ver cuáles son las oportunidades que puede haber y se empiecen a dar pasos hacia adelante. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Además de estar totalmente de acuerdo en que las relaciones económicas deben de tener un nivel tan importante como ha sido la relación entre los dos países. Le agradezco muchísimo esta exposición que nos ha dado tan completa de la situación del COVID, la situación económica, la situación política y lo que pasa en la relación de nuestro país con los rusos. Y le voy a pasar la palabra a Verónica Ortiz para que nos indique cuáles preguntas o la lista de preguntas para darle a la embajadora. Verónica, por favor. Sí. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Sí tenemos algunas preguntas de nuestros participantes en el chat. Si las tienes ahí a la mano, que las quieras tú leer o prefieres que las lea. No me las han mandado, Verónica. Ah, debe de haber el equipo, sí las debe de tener. Si quieres, están en su WhatsApp, maestra, todas, no se preocupe. En el grupo que hicimos ya están todas. A ver. No están. Estoy metida aquí en el sitio webinar. No tengo ni una pregunta, sí. Perdón. A ver, les propongo lo siguiente, si el equipo le puede volver a mandar las preguntas a la maestra Isabel Turrent, y mientras yo hago una primera de las preguntas que tenemos en el chat para que pueda mientras ir contestando nuestra embajadora Norma Pensado, si les parece. Me parece. Tenemos una pregunta de Estefan Sberro que pregunta sobre si Rusia va a regresar al G8 y tener un papel destacado en el G20. ¿Y qué pasó con los BRICS? Embajadora Pensado, si pudiera darnos un comentario. Sí, bueno, Rusia como parte del G20 sigue teniendo un papel destacado. Yo creo que es parte del grupo. Fueron sede de la cumbre del G20 en 2013 y han seguido participando de manera regular.
participaron en la cumbre virtual que hubo hace un par de meses y siguen participando en las reuniones que se dan a nivel de expertos o a niveles ministeriales. Yo creo que el compromiso de Rusia con el G20 se mantiene. Como saben, este año Rusia ejerce la presidencia pro tempore del BRICS y tenían planeada su cumbre precisamente a fines de julio. Una cumbre que iba a ser la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Lamentablemente por el tema del COVID, pues ambas cumbres han tenido que ser pospuestas. Todavía no se ha definido ninguna fecha. Muchas gracias por la pregunta, Estefan, qué gusto que nos acompañes. Pero bueno, siguen trabajando. Lo que sí sé, y bueno, porque también tenemos un seguimiento permanente, han estado trabajando de manera virtual con estos grupos, tanto con el BRICS como con la Organización de Cooperación de Shanghái, y pues aprovechando las tecnologías, las nuevas tecnologías, no se ha paralizado la agenda, ¿no? No se van a poder hacer ahorita las cumbres presenciales, pero no se ha paralizado la agenda. La agenda sigue y Rusia sigue activo tanto en el G20 como en el BRICS, en la Organización de Cooperación de Shanghái y en muchos otros. Respecto al posible regreso al G8, pues yo creo que es un tema que está, que solamente los miembros ahorita del G7 podrán definir. La posición rusa, por supuesto, es de apertura, si se da, obviamente, la coyuntura, las condiciones para regresar, pues estarían dispuestos. Es todo lo que podría decir con respecto a eso. De acuerdo. La verdad tenemos buenas preguntas de nuestros participantes. Rina Musali pregunta, ¿cuál será el rol de Rusia en la nueva Guerra Fría entre China y Estados Unidos, embajadora? Sí, bueno, eso yo creo que sería motivo para otro webinar, porque yo creo que ahorita es un tema a seguir. Y el COVID también ha hecho que Rusia y China se acerquen nuevamente, a pesar de estos posibles focos de tensión que hubieran podido darse por los cierres de fronteras y demás. La verdad es que no. El principal socio comercial de Rusia es China. Tienen una relación bastante fuerte. Su comercio anda por más de los 100,000 millones de dólares anuales y hay un compromiso de duplicarlo para el 2024 a más tardar. O sea, tienen realmente una agenda económica y también una agenda política. Creo que algo que los une a los dos es un compromiso con el multilateralismo de cara al unilateralismo que se está promoviendo por la actual administración en Estados Unidos. Y eso pues yo creo que es bastante importante. Ahora, China, digamos que está sufriendo en la parte económica como efectos del COVID y eso de manera indirecta pues también puede afectar a Rusia, ¿no? Porque siendo su principal socio comercial, si la demanda china de Rusia del petróleo ruso baja, pues obviamente por lo que está afectando la pandemia y los cierres en el mundo y la interrupción de cadenas de valor, etcétera, pues obviamente tendrá un efecto en Rusia. Pero no se prevé que sea un efecto fundamentalmente importante en términos económicos. Ahora, Rusia tiene un gran tema que creo que hay que seguir de manera importante, que es el Ártico. Para Rusia el tema ártico es un tema estratégico y es de sus máximas prioridades
Y China está viendo en el Ártico una gran oportunidad, tanto de carácter comercial como de carácter político. No es gratuito que por eso China esté haciendo grandes inversiones en el Ártico ruso y que también esté tratando de acercarse por los canales, digamos, institucionales a través del Consejo Ártico, etcétera. Entonces, yo creo que la agenda sino-rusa cada vez se amplía más y podemos predecir, yo creo, un fortalecimiento cada vez mayor de la relación entre esos dos países. Además, bueno, podemos ver este tándem Rusia-China en muchas de las posiciones en el Consejo de Seguridad, en varios de los temas fundamentales de la agenda global. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Mónica Laborda justo en este contexto de la pandemia, su opinión sobre la futura relación de Rusia con Europa. Dice que según Bruselas, Rusia y China se han involucrado en campañas de influencia y desinformación para socavar el debate democrático, exacerbar la división y mejorar su propia imagen en el contexto de la pandemia. ¿Algún comentario? Bueno, esas son acusaciones que hemos nosotros visto de tiempo para acá hacia el papel de Rusia en injerencia en elecciones en muchas partes del mundo, ahora estas, desestabilización. La verdad es que yo difícilmente podría comentar porque no tengo pruebas de eso, ¿no? Y yo lo que diría es que la verdad es que la relación entre Rusia y Europa no es del todo mala. Hay algunos momentos de tensión, subidas y bajadas, pero hay fundamentalmente una muy buena relación con Alemania, con Italia también. No fue gratuito que Rusia decidiera enviar a médicos con el ejército para ayudar a Italia en la pandemia. Y hay una relación bastante pragmática en términos comerciales. La verdad es que por un lado están las sanciones, pero si uno ve en la práctica sigue habiendo muchísimas inversiones europeas en Rusia. Cuando uno asiste al Foro Económico de San Petersburgo, pues ve la gran participación de empresas no solo europeas, incluso de Estados Unidos, a pesar de las sanciones, que ven en Rusia una posibilidad también de hacer negocios. Entonces yo creo que pues hay que dimensionar este tipo de información que a veces se da en los medios, ¿no? De acuerdo, embajadora. Carlos López Portillo, quisiera saber su comentario sobre la visión de Rusia en cuanto al control de su periferia como uno de sus imperativos geopolíticos. ¿Qué retos hay en el actual contexto? Y en cuanto a la hegemonía regional, ¿qué papel juega la relación con Turquía? Si se ve como una amenaza o como un aliado estratégico. Sí, a ver, yo empezaría por el final. Creo que la relación entre Rusia y Turquía es cada vez más importante y sí es la de ver a Turquía como un socio estratégico. Yo creo que los avances que se han logrado en el conflicto en Siria en algún momento no se hubieran dado sin esta participación de Rusia y de Turquía de manera sustancial. No dejan de tener algunas diferencias, pero fundamentalmente sí se puede observar una disposición de ambos al diálogo y también porque quizá hay un reconocimiento de uno y de otro lado que dependen de alguna manera de la participación del otro. Entonces yo creo que hay una relación fundamentalmente de carácter estratégico entre Rusia y Turquía para varios de los temas del contexto geopolítico en la región. Con respecto a la zona aledaña de Rusia, lo que algunos
analistas llaman el Near Abroad, que son fundamentalmente los países de la anterior esfera soviética. Hay en general una buena relación. Se da mucho a través de lo que es la Unión Económica Euroasiática, donde fundamentalmente pues están los países del exbloque socialista. Pero quizá ahorita un foco de tensión que ha surgido recientemente es la relación con Belarus. Ahí yo creo que pues es un tema que también como observadores y analistas tenemos que estar atentos. Con Belarus pues existe el llamado Estado de la Unión. Belarus tendrá elecciones en agosto próximo. Por primera vez hay alguna cierta oposición un poco más grande, pero sin duda los resultados son bastante predecibles, pero hay digamos, señales de algún tipo de alejamiento de Belarus con respecto a la influencia tradicional que ha ejercido Rusia a lo largo de los años. Entonces es un tema que habrá que estar atentos y a analizar con cuidado cómo se van desarrollando las cosas. Tenemos unas 3 preguntas más, embajadora, si le parece. Guadalupe González Chávez pregunta sobre las reuniones pendientes de carácter regional con respecto a Asia Central y APEC específicamente, y la estrategia de Rusia respecto a los países latinoamericanos del litoral del Pacífico. Ajá. Sí, bueno, la estrategia de Rusia con respecto a América Latina, yo creo que es bastante amplia, no nada más en el tema de los que tienen litoral con el Pacífico. Ahí digamos que el ámbito de acción es básicamente precisamente a través de la APEC. Pero el acercamiento con América Latina, creo que es importante mencionarlo, se ha venido fortaleciendo en los últimos tiempos. Creo que en algún momento tuvo un gran auge, luego decayó un poco y de unos años para acá ha tenido un nuevo impulso. Eso podemos verlo de manera reciente, existe un diálogo importante con los países latinoamericanos en general. Hay que fortalecerlo, yo creo que hay que fortalecerlo. Hay un diálogo que existe entre Rusia y la CELAC. Actualmente México ejerce la presidencia de la CELAC y pues sería un nicho de oportunidad para un acercamiento también de Rusia por esta vía. La APEC, pues como hemos visto, ha tenido que estar adecuando sus perspectivas de reuniones y todo a los nuevos retos de ahorita de la pandemia, y hasta donde tengo conocimiento, pues se han tenido que cancelar varias de las reuniones. Sin embargo, también han estado avanzando con algunas videoconferencias virtuales y han seguido trabajando en esta perspectiva. Pero no podría yo abundar en esto porque no conozco a fondo lo que es la agenda específica de la APEC. Sí sé que ha habido estas reuniones, lo que le llaman los SOMs, los representantes a niveles técnicos sobre todo, han estado reuniéndose y avanzando en los distintos temas, pero como cumbres y como ya reuniones más de alto nivel, pues ahorita están básicamente pospuestas. Embajadora, tenemos 2 últimas preguntas, una sobre Rusia, otra sobre la relación con México. Si le parece, se las paso las 2. Gerardo Guillén habla sobre los comentarios que hizo usted sobre esta parte que se le da más juego al federalismo durante el manejo de la pandemia y la transferencia de facultades hacia los poderes locales. Pero por otro lado está el tema de las reformas dirigidas a un centralismo, las que usted mencionaba que se quedaron pendientes de votar.
Con este panorama, en su percepción, ¿cuál será justamente lo que venga después del COVID? Sí, yo creo que no se excluyen unas de otras, porque las reformas en realidad no las veo yo como para fortalecer el centralismo. Sí le dan mayores facultades al legislativo, pero, pero en realidad no contravienen, digamos, las posibilidades de un ejercicio del federalismo de manera más amplia. Yo creo que lo que ha pasado ahora con el tema del COVID y las mayores facultades que han estado ejerciendo los gobiernos locales, pues es un primer paso en la dirección correcta. Y yo creo que vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta nueva fase, ¿no? Creo que lo que hemos visto, por ejemplo, aquí en el caso del gobierno de Moscú, nos da un poco la tónica de lo que puede suceder en otras regiones. También, por ejemplo, en la República de Tatarstán, que ha manejado la pandemia de manera muy exitosa. Y yo creo que eso, pues, sobre todo en términos de la población de estas diferentes regiones, pues representa también una mayor identificación con sus gobernantes. Entonces, creo que es un primer paso que a lo mejor no avanza de manera muy rápida, pero que ya inicia una nueva fase en la manera del ejercicio de gobierno en el país. Y como complemento un poco de esta pregunta, también está el tema de la proyección de Rusia, mientras que parece que Rusia está enfocado en temas domésticos o los de la esfera euroasiática. China ocupa otro tipo de espacios. ¿Es una, digamos, es deliberado o será que Rusia no está ya tan interesado en el protagonismo del escenario internacional? También pregunta Gerardo Guillén, perdón. Sí, bueno, yo veo a Rusia bastante activo en la esfera internacional, la verdad. Creo que difícilmente podríamos pensar en avances, en soluciones, en conflictos en el Medio Oriente, en Siria, en Libia, en muchas regiones, sin la participación de Rusia. Y si uno ve, por ejemplo, la agenda exterior del presidente Putin, del ministro Lavrov, de los diplomáticos rusos, incluso durante todo este tiempo de la pandemia han estado sumamente activos en videoconferencias, con llamadas telefónicas. Es un ejercicio permanente el que tienen con, digamos, sus contrapartes a nivel internacional. Cada vez que hay... última... Perdón, ¿sí? No, adelante, perdóneme, interrumpí. Y por ejemplo, cada vez que hay un momento de tensión en alguna de estas zonas, siempre hay llamadas telefónicas entre los presidentes de Rusia, de Alemania, de Francia. O sea, realmente yo pensaría que Rusia sigue siendo y sigue ejerciendo un papel importante a nivel mundial. La última pregunta es de Fernando Villar sobre un tema de interés mutuo. Él dice que ha impulsado el vuelo Moscú-Ciudad de México y le pregunta si se acercará a esa posibilidad. A ver, perdón, no entendí la pregunta. Habla de los vuelos, de una posibilidad de vuelos entre Moscú y Ciudad de México. ¿De vuelos regulares? O... Ajá. Bueno, hay en tiempos normales, ahorita no existen vuelos regulares porque Rusia cerró todas las fronteras y no existen vuelos comerciales regulares. Pero en tiempos normales tenemos 9 vuelos mensuales entre Moscú y Cancún de 3 compañías de charter. Entonces existen esos vuelos. Vuelos ya que no sean charters de carácter comercial, no existen de manera, no existe un vuelo directo, pero sí existen múltiples combinaciones o
sobre todo a través de algunas capitales europeas para viajar entre Moscú y México. El tema de vuelos directos, pues es algo que se tiene que ver que se ve con las líneas aéreas, pero de momento no se tienen todavía perspectivas, por ejemplo, de un vuelo directo entre Moscú y México de alguna línea comercial que no sea charter. Gracias, embajadora. Así terminamos la parte de preguntas y respuestas. Isabel, ¿quisieras hacer un comentario? Tenemos 2 minutos para terminar. Si quisieras hacer un comentario final. No, nada más lo que ya dije, agradecerles a ustedes de Comexi la invitación, a la embajadora Pensado su exposición y a la gente que hizo las preguntas también, porque son preguntas, la verdad, muy profundas y muy inteligentes. Así es que ha sido un ejercicio muy interesante para mí, muy rico, y mil gracias otra vez. Gracias, embajadora. Gracias por la oportunidad. Al contrario, pues nuevamente gracias a todos, gracias a Comexi por la invitación, a toda su directiva, a todo el equipo y gracias a toda la audiencia por su interés. Muchas gracias. Yo les agradezco también en nombre de Comexi y de todos los asociados y quienes hemos participado en este muy, muy interesante seminario. Les comento que en breve tendremos disponible el video en la página electrónica, donde también pueden encontrar los videos de los webinars anteriores y la información sobre los eventos que todavía tenemos preparados para todos ustedes. Gracias, embajadora. Gracias, Isabel Turrent. Buenas noches en Moscú, buenos días, tardes aquí en México y un saludo para todos. Hasta la próxima.